Vamos ahora con problemas de optimización. Esto de los exámenes que he ido haciendo, sí que es verdad que no he visto todavía ningún examen donde os pongan un problema de optimización, ¿eh? Pero como lo tenéis en la parte de contenidos, pues bueno, hacemos algún ejemplo, también tenéis algunos problemas y así, pues bueno, si os preguntan, pues que sepáis por dónde van. No es difícil, es una aplicación a las derivadas, o sea, es buscar un máximo o un mínimo en una función que está dentro de un problema. Es decir, un problema de optimización tenemos una función para empezar en la que tenemos que optimizar. Tenemos una función que hay que optimizar. Optimizar matemáticamente quiere decir buscar un máximo o mínimo, maximizar o minimizar. Esto nos lo ponen, cuando he dicho que no entra en funciones de una variable, pero ya veréis que en el ejercicio 6, que vale 3 puntos, os entran problemas de esto, pero en dos variables, ¿eh? O sea que claro, lo tenéis que saber hacer. Tenemos una función que hay que maximizar o minimizar. Una función que normalmente depende de dos variables. Podría depender de tres, ¿eh? Pero en los casos cuando es una función de una variable, pues normalmente en los ejercicios de optimización no depende de dos variables. Por otro lado, tenemos una condición que nos relaciona estas variables. ¿Vale? Nos relaciona estas dos variables o estas tres variables. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es, de esta condición, despejar una incógnita, la x o la y, y sustituirla en la función que tenemos que optimizar. Cuando lo hayamos hecho, entonces, haciendo este proceso, acabamos teniendo una función de una sola variable. Y ahora ya podemos hacer el ejercicio. Y a partir de aquí, pues ya derivamos, igualamos a 0 y hacemos el ejercicio normal. ¿Vale? Es decir, parece complicado, pero no, ¿eh? Yo tengo una función que depende de dos variables normalmente. Pero yo tengo una relación entre las dos variables. Y esta condición me va a permitir, por ejemplo, poner la y en función de la x. Y entonces iremos a la función de aquí y donde está la y pondré la relación que hay. Y entonces aquí ya tendré una función de una sola variable que lo que tengo que hacer es maximizar o minimizar. Lo veremos más claro en un ejemplo. Justamente os he puesto el ejemplo que teníais en los apuntes. ¿Vale? Esto lo tenéis en la página 217. Os lo pongo por si tenéis que consultar algo, ¿eh? Vamos a ver qué dice este ejercicio. Dice, queremos construir una caja abierta, es decir, sin tapa, de base cuadrada y de volumen máximo. Fijaros que la función que yo quiero optimizar es el volumen y quiero buscar un máximo, donde la superficie de todas las caras son 2.700 centímetros cuadrados. Hallar las dimensiones de cada una de las caras. Bueno, yo tengo una caja
donde la base es cuadrada y esta caja no tiene tapa. ¿Vale? Es decir, tengo una caja, aquí le voy a llamar x y x porque es cuadrada y a esto le voy a llamar y. La función que queremos optimizar es el volumen. Y fijaros que el volumen depende de x y de y. Y el volumen será, pues, bueno, es un prisma, por lo tanto, área de la base, que es x al cuadrado, multiplicado por la altura. Es decir, el volumen de esta función es x al cuadrado por y. Fijaros que esta función, que yo quiero buscar un máximo, es decir, yo quiero maximizar, depende de dos variables. De la x y de la y. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos que buscar una condición. Nos tienen que dar en el ejercicio una condición. Una condición donde yo pueda relacionar la x y la y. Y fijaros que la condición que tenemos es que nos están diciendo que la superficie de todas las caras es 2.700 centímetros cuadrados. Es decir, el área total de las caras nos dicen que es 2.700 centímetros cuadrados. ¿Y cómo calculamos la superficie? Pues fijaros que es una caja donde aquí no hay tapa, por lo tanto yo tendré esto de aquí, ¿vale? Fijaros esto de aquí, que este área será x al cuadrado, y luego tendré estas áreas, ¿vale? Que será x por y. Pero fijaros que tengo 4, ¿eh? Porque fijaros que este lado es x por y, esto también es x por y, porque esto es un cuadrado, esto también es x por y y esto también es x por y. Por lo tanto, fijaros que nuestra condición es que x al cuadrado más 4 veces las paredes, que son iguales, es 2.700. Y de esta condición lo que tenemos que hacer es despejar una incógnita. En este caso es mejor la y, ¿eh? Fijaros, si yo despejo la y, me quedará 2.700 menos x al cuadrado dividido entre 4x igual a y. ¿Vale? Hemos despejado la y. Y ahora tenemos que sustituir la y en la función. Es decir, nosotros teníamos una función que dependía de dos variables, pero tenemos una condición que sabemos que la y es 2.700 menos x al cuadrado partido entre 4x. Y por lo tanto, el volumen, que ahora solo dependerá de x, es x al cuadrado por la y, que es 2.700 menos x al cuadrado dividido entre 4x. Fijaros que puedo simplificar una x con una x y si multiplico por x me quedará 2.700x menos x al cubo dividido entre 4. Y esta es la función que queremos maximizar. Es decir, fijaros que ahora nuestro problema se ha reducido a un problema de estas características. Es decir, hemos reducido el problema a buscar el máximo de esta función. Y por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Pues derivamos, igualamos a 0. Pues la derivada será 2.700
menos 3x al cuadrado dividido entre 4. Recordad que si teníamos una función dividido entre un número, su derivada era la derivada de la función dividido entre ese número, que es lo que hemos hecho. Como tenemos dividido entre 4, pues hago la derivada del numerador. Y ahora lo igualamos a 0. Y por lo tanto tenemos que resolver esta ecuación. Quedará 2700 igual a 3x al cuadrado. 2700 entre 3, 27 entre 3 es 9, por tanto 900 igual a x al cuadrado. Y la x, como la x es una medida, no puede ser negativa, me quedará la raíz de 900, que es 30 centímetros. ¿Vale? Y ahora sí que lo que tenemos que hacer siempre es comprobar que realmente es máximo. Comprobamos que es máximo. Aquí podríamos volver a derivar. Yo creo que es más fácil, tal como es la función, porque sería menos 6x dividido entre 4. Y ahora sustituimos la segunda derivada en el 30, que será menos 6 por 30 dividido entre 4, que como es negativo, pues ya hemos visto que es máximo. Y por lo tanto, las dimensiones de nuestra caja serán esto era x, que es 30, y la y, fijaros que era 2700 menos la x, que es 30, es decir, menos 900, 30 al cuadrado, dividido entre 4 por 30. ¿Vale? Si cogemos la calculadora y hacemos 2700 menos 900 entre 120, pues nos sale 15 centímetros. Por lo tanto, esto es 15. ¿Vale? Y ya tenemos la caja con las condiciones que nos están dando. Bueno, ahora tenemos la regla del L'Hopital. Bueno, la regla del L'Hopital sirve para buscar límites que son un poco más complicados. Es decir, servirán para buscar límites y límites que son del tipo 0 entre 0, infinito entre infinito y muchas veces 0 por infinito. También podemos utilizar. Es decir, estos son los límites en los que solemos utilizar L'Hopital de una manera mucho más fácil. ¿Vale? Entonces, la regla del L'Hopital dice, si yo tengo dos funciones que son derivables en un entorno, donde la función g, que es la que va a estar dividiendo, o la f si fuera la f, tiene que ser diferente de 0, ¿vale? Es decir, tenemos que g de x y g', porque también derivaremos, tiene que ser diferente de 0, en ningún punto del intervalo. Entonces, si se cumple esto de aquí, tenemos que, a ver, si resulta que el límite cuando x tiende a un número de la función nos da lo mismo que el límite cuando x tiende a de la otra función y es 0. Es decir, si yo tengo el límite cuando x tiende a de f de x partido entre g de x y este límite me da 0 entre 0, L'Hopital lo que dice, ¿vale? Aquí le faltaría este símbolo, que este límite
si existe, me va a dar lo mismo que el límite de las derivadas. ¿Vale? Estos límites coincidirán. El límite de las derivadas, ¿eh? Pero claro, L'Hopital no solo se utiliza cuando estamos hablando de 0 entre 0. También L'Hopital dice que si yo tengo que el límite cuando x tiende a de una función y el límite cuando x tiende a de la otra función nos sale más o menos infinito, es decir, si yo tengo que el límite cuando x tiende a puede ser más infinito, también a, del cociente de estas funciones nos da la indeterminación infinito entre infinito, pues también podemos aplicar L'Hopital. Y L'Hopital dice que en este caso también el límite cuando x tiende a del cociente de estas funciones coincidirá con el límite cuando x tiende a de las derivadas de estas funciones. ¿Vale? Es decir, también podemos aplicar L'Hopital en el caso de que dé infinito entre infinito. Y por último, L'Hopital también lo podemos utilizar en el caso de que yo tenga que, por ejemplo, el límite cuando x tiende a de una función me da 0 y suponer que el límite cuando x tiende a de la otra función me da más o menos infinito. Esto querrá decir que si yo tengo el límite cuando x tiende a del producto de las dos, fijaros que esto será 0 por infinito. Y en este caso lo que tenemos que hacer es convertir este límite en un límite de la forma g de x dividido entre 1 entre f de x. Entonces, en este caso, cuando la convertamos a un tipo de esta forma, pues fijaros que me quedará infinito entre infinito, que es una indeterminación, y entonces aplicamos L'Hopital. ¿Vale? En este caso estaríamos aquí. ¿Vale? Pero podríamos estar en el caso de arriba. Vamos a ver ejemplos. Bueno, esto os puede salir también a la hora de buscar asíntotas, ¿vale? Que necesitáis buscar límites, esto nos puede salir, ¿eh? Pues suponer que tenemos este límite. Límite cuando x tiende a 0 de e elevado a x menos 1 dividido entre x. Bueno, fijaros que lo primero que hay que hacer en el límite siempre es sustituir la x por ese valor. Y nos quedará e elevado a 0 menos 1 partido entre 0. Y esto es 0 entre 0, que es una indeterminación. Como esta función es continua y derivable, y esta también es continua y derivable, y además esta siempre es diferente de 0 en un entorno. ¿Vale? Entonces podemos aplicar L'Hopital y podemos decir que este límite, si aplicamos L'Hopital, tenemos que nos quedará el límite cuando x tiende a 0 de la derivada del numerador dividido entre la derivada del denominador. Y ahora sustituimos por 0 y quedaría 1 entre 1, que es 1. ¿Vale? Por tanto, este límite nos quedaría 1. Vamos a ver otro ejemplo. Suponer que tenemos el límite cuando x tiende a infinito de e elevado a x partido entre x. Pues lo mismo, primero sustituimos y nos quedará e elevado a infinito dividido entre infinito, que es infinito entre infinito, que es una indeterminación. Por tanto, en este tipo de indeterminaciones podemos aplicar L'Hopital. Y nos quedará límite cuando x tiende a infinito de la derivada del numerador, que es ella misma, la derivada de x, que es 1,
y por lo tanto me quedará el límite cuando x tiende a infinito de e elevado a x, es decir, e elevado a infinito, que esto es infinito. Fijaros que si yo tuviera esta función, el límite cuando x tiende a 1, de x a la 3 menos 1, partido entre x a la 5 más x a la 2 menos 2. ¿Vale? Fijaros que anteriormente habíamos hecho estos límites, que si sustituimos y nos queda 0 entre 0, si os acordáis, aquí lo que hacíamos era, hasta ahora factorizábamos. ¿Vale? Pero es mucho más fácil utilizar L'Hopital. ¿Vale? Es mucho más fácil utilizar L'Hopital. Y por tanto, si aplicamos L'Hopital, fijaros que nos quedará límite cuando x tiende a 1, hacemos la derivada del numerador que es 3x al cuadrado. Aquí es 5x a la cuarta más 2x y ahora sustituimos por 1 y quedará 3 dividido entre 5 más 2, es decir, 3 partido entre 7. Y vamos con el último ejemplo de los que nos quede 0 por infinito para que al menos tengáis uno de cada. Si tengo espacios haré otro. Bueno, tenéis muchos en los apuntes. Que tengamos el límite cuando x tiende a 0 de x por logaritmo de x. Bueno, fijaros que si sustituimos quedaría 0 por logaritmo de 0. El logaritmo de 0 es menos infinito y esto es una indeterminación. Entonces, lo que tenemos que hacer es bajar la función que tiende a 0. Normalmente, si bajas la que tiende a 0, resulta mucho más sencillo, ¿eh? En el 90% de los casos siempre es bajar la función que tiende a 0. Y este límite es el mismo. Y ahora fijaros que esto será menos infinito dividido entre infinito, que es una indeterminación. Y por lo tanto podemos aplicar L'Hopital. Y nos quedará límite cuando x tiende a 0 de la derivada del numerador, que es 1 partido entre x, y la derivada del denominador, que es menos 1 partido entre x al cuadrado. Porque fijaros que si tenemos esta función, la derivada será la derivada del numerador, que es 0 por el denominador, menos 1 por 1 partido entre el denominador al cuadrado. Y nos quedará límite cuando x tiende a 0 de, podríamos simplificar una x y si hacemos las operaciones nos quedará menos x. Y esto cuando sustituimos por 0 nos queda 0. ¿Vale? Vamos a, por ejemplo, pues, límite cuando x tiende a infinito de x al cuadrado partido entre e elevado a x. Fijaros que esto será infinito partido entre infinito, que es una indeterminación. Aplicamos L'Hopital. Este lo he puesto porque veis que a veces L'Hopital hay que hacerlo más de una vez, No siempre se nos soluciona todo a la primera. Y nos quedaría límite cuando x tiende a infinito de la derivada de x al cuadrado, que es 2x, y esto me queda ella misma, que cuando sustituyo me vuelve a quedar infinito entre infinito. Por lo tanto, volvemos a aplicar L'Hopital. Y por lo tanto me quedará límite cuando x tiende a infinito de 2 dividido entre e elevado a x, que será 2 dividido entre e elevado a infinito, es decir, 2 dividido entre infinito, que es 0. Bueno, y podéis encontrar muchos más ejemplos que hay, Y bueno, yo creo que con esto acabamos L'Hopital y vamos a la última parte, creo que sí que es la última parte, sí, de derivadas, que es la fórmula de Taylor. En la fórmula de Taylor también a veces nos ponen una pregunta, ¿vale? Por lo tanto, bueno, es una fórmula que no es difícil y que estaría bien que supierais hacerlo. La fórmula de Taylor, que de hecho más que fórmula de Taylor se llama polinomio de Taylor,
Es un polinomio que en un entorno de un punto se acerca mucho a la función. Es decir, a veces tenemos funciones que son complicadas y lo que nos interesa es tener una función polinómica porque es mucho más fácil de utilizar, de derivar y tiene unas características más fáciles. Y queremos aproximar nuestra función a una función polinómica. Y esto lo hacemos en el entorno de un punto. Entonces, este polinomio, el polinomio de Taylor de grado n, que se aproxima a la función, es decir, tenemos, vamos a ponerlo bien, ¿vale? Tenemos una función que queremos aproximar, ¿eh? Y se denomina el polinomio de Taylor de grado n, podría ser grado 2, en los exámenes veréis que os preguntan grado 2 o grado 3 normalmente, ¿eh? De grado n para la función f de x en un entorno, es decir, en x igual a a. Y este polinomio será el polinomio de Taylor de grado n, será f de a más la primera derivada por x menos a más la segunda derivada de a partido entre 2 factorial por x menos a al cuadrado más la tercera derivada dividido entre 3 factorial por x menos a al cubo, y esto hasta llegar al grado n, es decir, hasta la derivada enésima en el punto A dividido entre n factorial por x menos a elevado a n. Este es el polinomio de Taylor. Recordad que n factorial es n por n menos 1 por n menos 2 hasta llegar al 1, ¿eh? Es decir, fijaros, de hecho aquí sería dividido entre 1 factorial, que es 1, y esto sería dividido entre 0 factorial, que también es 1, ¿eh? Es decir, 0 factorial es 1, 1 factorial es 1, 2 factorial es 2 por 1. Fijaros, 3 factorial sería 3 por 2 por 1, que es 6. 4 factorial sería 4 por 3 por 2 por 1, que sería 24, y así pues lo vais haciendo. Bueno, esta es la idea del polinomio de Taylor, es decir, tenemos una función y queremos aproximar esta función al máximo. Vamos a un ejemplo. Bueno, suponer que tenemos esta función, logaritmo neperiano de x, y queremos obtener el polinomio de Taylor de grado 3 en el punto x igual a 1. Bueno, este es el ejercicio. Pues la fórmula, pues el polinomio de Taylor de grado 3 será f de 1 más la derivada en el 1 partido entre 1 factorial, que es 1 por x menos 1, más la segunda derivada en el 1 partido entre 2 factorial por x menos 1 al cuadrado, y como nos dice en grado 3, pues más la tercera derivada dividido entre 3 factorial por x menos 1 elevado a 3. Bueno, pues vamos allá. Tenemos esta función. Primero sustituimos en el 1, que me quedará logaritmo neperiano de 1, que es 0. Derivamos la primera función, 1 partido entre x, y fijaros que la derivada en el 1 pues es 1 partido entre 1, que es 1. Vuelvo a derivar, esto ya lo habíamos hecho arriba, me quedará menos 1 partido entre x al cuadrado, y fijaros que la derivada en el 1 pues será menos 1 partido entre 1, que es menos 1. Y ahora vuelvo a hacer la tercera derivada, que fijaros que esta sí que la hacemos, que no la hemos hecho antes, la derivada de esto que es 0 por este sin derivar, menos este sin derivar que es menos 1, por tanto 1 por esta derivada, es decir, menos
menos 1 por 2x dividido entre x a la cuarta. Y fijaros que se puede simplificar, quedaría 2x a la 3 y si sustituimos en el 1, pues será 2 entre 1, 2. Y ahora lo único que tenemos que hacer es venir aquí a nuestra fórmula y sustituir f de 1, la derivada en el 1, la segunda derivada y la tercera. Y nos quedará que el polinomio de Taylor de grado 3 será f de 1, que es 0, más la primera derivada, que es 1, por x menos 1, más la segunda derivada, que es menos 1 partido entre 2, por x menos 1 al cuadrado, más la tercera derivada, que es 2 partido entre 3 factorial, que es 6, por x menos 1 elevado a 3. ¿Vale? No hace falta, bueno, esto nos quedaría x menos 1 menos 1 medio de x menos 1 al cuadrado más 2 sextos, más que 2 sextos voy a poner ya 1/3 porque se puede simplificar, de x menos 1 elevado a 3. Y fijaros que si hacemos operaciones, esto será el cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y esto será el cubo del primero menos el triple del cuadrado del primero por el segundo más el triple del primero por el cuadrado del segundo. Y si no multiplicáis, ¿eh? Y si hacemos las operaciones, pues nos quedará, bueno, de grado 3 solo tendremos x al cubo por 1/3, es decir, 1/3 de x al 3. De x a la 2 tenemos este menos 3 dividido entre 3, por lo tanto menos x al cuadrado, y aquí tenemos menos 1 medio de x al cuadrado, es decir, que da menos 3 medios. De x, si lo juntamos, veréis que queda más 3x, y luego el término independiente, menos 11 sextos. ¿Vale? Y tenemos aquí nuestra solución, nuestro polinomio de Taylor. Si yo dibujo este polinomio de Taylor, lo podéis dibujar en el GeoGebra, y dibujáis también nuestra función, veréis que esta función y este polinomio, alrededor del valor x igual a 1, son funciones que se aproximan muchísimo. ¿Vale? Bueno, solo falta decir que cuando hacemos el polinomio de Taylor, también tenemos un error, lo que pasa es que no entra en los exámenes, ¿eh? Un error del polinomio de Taylor que lo podríais buscar utilizando esta fórmula, pero ya os he dicho que no lo he visto en ningún ejercicio, ¿eh? N más 1 dividido entre n más 1 factorial, donde este símbolo es un número que pertenece al intervalo AX. Bueno, y fijaros que en el enunciado yo os he hablado del polinomio de Taylor, pero también he puesto fórmula de Maclaurin, ¿vale? Aquí. ¿Qué es la fórmula de Maclaurin? Pues es la fórmula de Taylor, pero alrededor del punto x igual a 0. ¿Vale? Cuando me hablan de la fórmula de Maclaurin, de hecho es lo mismo que buscar la fórmula de Taylor pero en un entorno del punto 0. ¿Vale? Es decir, aquí cuando se tengan a buscar la fórmula de Maclaurin no os dirán el entorno del punto. Ejemplo. Y ya para acabar, suponer que nos dicen hallar la fórmula de Maclaurin donde nos dan la función 1 partido entre x más 1 y no nos hablan hasta el grado, o sea, no nos dicen en qué grado, ¿vale? Por lo tanto, si no nos dicen en qué grado, tenemos que hacerlo en general. Veremos que hay una relación en las derivadas sucesivas, ¿eh? Bueno, sería
que es en un entorno del 0, por tanto f de 0 más f' de 0 por x más la segunda derivada en el 0 partido entre 2 factorial por x al cuadrado más la tercera derivada en el 0 partido entre 3 factorial por x a la 3 más puntos suspensivos, ¿vale? Hasta llegar a la derivada enésima en el 0 partido entre n factorial por x elevado a n. Bueno, esta sería el polinomio de Taylor en el entorno de x igual a 0, es decir, la fórmula de Maclaurin. Pues vamos a hacerlo con paciencia, es decir, f de 0 pues es 1 partido entre 0 más 1 al cuadrado, es decir, 1. Vamos a la primera derivada. Fijaros, la derivada será la derivada del numerador, que es 0, por el denominador sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del denominador, es decir, quedaría 2 que multiplica x más 1 dividido entre el denominador al cuadrado. Que fijaros que podría simplificar un x más 1 con un x más 1 y por lo tanto me quedaría menos 2 dividido entre x más 1 al cubo. Y fijaros que si yo sustituyo en el 1, pues será en el denominador 1 más 1 es 2, elevado a 3, 8, y quedaría, en el 1, en el 0, 0 más 1 es 1, elevado a 3, 1, y quedaría menos 2 entre 1, menos 2. Vamos a la segunda derivada, que volverá a ser la derivada del primero, que es 0, pero el segundo sin derivar, menos con menos más, es decir, 2 por 3 que multiplica x más 1 al cuadrado, dividido entre x más 1 elevado a 6. Y podemos simplificar y quedará 6 partido entre x más 1 elevado a 4. Y la segunda derivada en el 1, pues será 6 entre 1, 6. Y si hacemos la tercera derivada, será 0 menos el primero sin derivar por 4 por x más 1 elevado a 3, dividido entre x más 1 elevado a 8. Y podemos simplificar y me quedará menos 24 dividido entre x más 1 elevado a 5. ¿Vale? Igual que antes, aquí puedo simplificar 2 con 2 y ahora he simplificado 3 de aquí con 3 de aquí. Y fijaros que podemos encontrar una relación con las derivadas, es decir, la derivada enésima, ¿vale? Fijaros que menos 2 es menos 2 por 1. El 6 es 3 por 2 por 1. El menos 24 es menos, pero vamos alternando el factorial, 3 por 3 por 2 por 1. Ahora me quedará más 5 factorial dividido entre x más 1 elevado a 6. Y por lo tanto, fijaros que la derivada enésima será menos 1 elevado a n, porque va alternando los signos, por n más 2 factorial, ¿vale? Porque fijaros que cuando estoy haciendo la primera derivada me sale menos 2. Cuando estoy haciendo la segunda derivada me sale, no, ¿ves? Va bien repasarlo porque no es n más 2. Aquí sería n más 1, porque si estoy haciendo la segunda derivada me sale 3 factorial. Por lo tanto sería n más 1 factorial dividido entre, fijaros, x más 1. Si estoy haciendo la primera derivada es elevado a 3, si estoy haciendo la segunda derivada es elevado a 4, por lo tanto n más 2. Y podríamos poner el teorema de, bueno, podríamos poner, es decir, nos quedaría que el polinomio de Taylor de grado n sería f de 0, que es 1, menos la primera derivada, que sería 2, x, más la segunda derivada, que sería 6 partido entre 2 factorial, x al cuadrado, más la tercera derivada, que sería menos 24
dividido entre 3 factorial por x elevado a 3. Fijaros que aquí, si sustituyo, esto estoy sustituyendo en el 1, o sea, aquí si sustituimos la tercera derivada en el 1 me queda menos 24, y en este caso si sustituyo la derivada enésima en el 1 no estoy sustituyendo, perdonad, estoy sustituyendo en el 0 todo el rato, ojo. A mí he cogido con el 1, ¿vale? Aquí quedaría menos 1 elevado a n por n más 1 factorial, ¿vale? Porque abajo quedaría 1 elevado a lo que sea. Y por lo tanto, esto quedará menos 24 partido entre 3 factorial x a la 3 más menos 1 elevado a n por n más 1 factorial dividido entre n factorial por x elevado a n más el error de Taylor o de Maclaurin. Es decir, nos quedará 1 menos 2x más 3x al cuadrado. 24 entre 6 sería 4 menos 4x al cubo más, y al final quedará, depende del signo en el grado en que estemos, quedará positivo o negativo y quedará por n más 1, x a la n. ¿Vale? Porque fijaros que esto nos quedaría n más 1 por n menos 1 hasta llegar al 1. Y aquí tendríamos n por n menos 1 hasta llegar al 1 y por lo tanto todo esto se va con todo esto. Y esta sería pues la fórmula de Maclaurin de esta función. Y con esto sí que acabamos la parte de derivación.